Buenos días, bienvenidos a la reunión virtual anual del LALP Alumni 2020 y el primer encuentro conjunto del LALP Alumni. Tenemos a los GCLs y a los ILG Programs combinados por primera vez, los cuales nos tiene muy contentos. Es para mí un honor, un orgullo darle las bienvenidas e iniciar la apertura de lo que promete ser un evento magnífico organizado nada más y nada menos por los alumni de nuestros programas. Naturalmente nos hubiera encantado reunirnos en persona, pero la pandemia nos ha mantenido separados físicamente. Sin embargo, esta reunión confirma nuestra conexión emocional. Dándole comienzo al evento, empiezo por decir que la cooperación conjunta entre naciones e instituciones nunca ha sido tan importante como hoy, sobre todo en la situación actual de nuestra región. Dentro de este contexto, el Latin American Leadership Program, su red de alumnos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, hemos decidido tener una conversación para presentar la perspectiva económica de Latinoamérica en el marco del encuentro de alumnos de la red LALP de Georgetown. La idea es la de tener un diálogo en línea donde buscaremos acercarnos a la toma de decisiones para conversar, formular y analizar, ver algunas opciones para recuperar la región y ver las oportunidades que se presentan de manera sostenible a pesar de la crisis actual. Como director ejecutivo del Latin American Leadership Program de Georgetown University y en nombre de la red de alumnos, quiero reiterarles la importancia de conectar a líderes en América Latina para compartir conocimientos y crear impacto en nuestra sociedad. Queremos influir en las decisiones dentro de los sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, facilitar el conocimiento y la colaboración entre los países de la región y ayudar a las economías latinoamericanas a superar los desafíos socioeconómicos, tecnológicos y ambientales para lograr el bienestar social, promoviendo el intercambio de mejores prácticas con el apoyo de casi 700 alumnos de la red en toda la región iberoamericana. Es para nosotros un placer contar con la presencia de la CEPAL, una de las 5 comisiones de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, entidad fundamental para tratar el tema que hoy nos ocupa y fue fundada para contribuir al desarrollo económico y promover el desarrollo social de América Latina y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Hoy quiero en primer lugar agradecerle al señor Mario Cimoli, quien desde agosto del 2018 es secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Además, es director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial y oficial a cargo de la División de Comercio Internacional. Hablaremos con él de los desafíos y oportunidades hacia una recuperación transformadora en América Latina y el Caribe. Señor Cimoli, para nosotros es un placer tenerlo en este conversatorio. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos todavía, un gusto. Gracias Ricardo, gracias a todos. Un gusto en la CEPAL poder debatir y estar con ustedes. Voy a tratar de subir el PPT, a ver si lo pueden ver. Si se ve, me dicen. Perfecto, lo vemos. Y vamos a tratar de ponerlo desde el... ¿Lo ven completo toda la página o no? Sí, toda la página. Perfecto. Bueno, perfecto. A ver, tratemos de hacer una presentación, o la idea mía es, como bien hablaba con Ricardo, tratar de hacer una presentación un poquito política incorrecta, porque podemos tener 2 presentaciones, una que le cuento lo mal que estamos, cómo hacemos y cómo lo resolvemos. Y otra en que le digo lo mal que estamos, las cosas que hicimos mal y en algún modo quizás quién se equivocó y lo difícil que va a ser resolverlo y que muchas veces las soluciones requieren decisiones duras, decisiones mucho más complejas y tomando partes a veces en algún sentido para que las cosas se puedan resolver. Yo me voy por el segundo camino y me parece que es importante. Si ustedes están tomando decisiones y están en puntos claves, es importante poderlo debatir en estos términos. Por lo tanto, me voy a sentir libre, como me pidió Ricardo, de hacer una presentación que sea para debatir, para poner temas, para poner cuestiones y que en algún modo trate de poder ver el tema en su integralidad. Voy con la primera slide. Primero, siempre en toda presentación y más sobre América Latina, una parte en la que se llora, ¿no? En la que se dice, mira qué mal que estamos, cómo va, qué difícil que, bueno, eso hay que decirlo siempre, ¿no? Y es realidad también eso, que salimos de una situación compleja, nos costaba salir, veníamos con una tasa de crecimiento que no era la mejor,
nos golpea esta crisis y nos golpea obviamente la pandemia, el contagio, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, pero golpea la parte económica, ustedes lo saben, en un modo brutal. Y observan ustedes que la tasa de crecimiento de América Latina, si ven las tendencias, incluso a partir del 1950, las tendencias van, si trazarían una línea, va hacia la baja, y se observa en el último periodo, 2004, pasando por la crisis del 2008, va hacia la baja notablemente. La tasa de crecimiento que nosotros estimamos, si vamos a dar las correcciones para fin de este año, por ahora se mueve sobre un 9,2, menos 9,2 a nivel regional. Esperamos que se corrija un poquitito, pero en realidad es difícil decir si se corrige un poquitito, porque estamos diciendo todo, se corrige un poquitito, pero el 2021 la recuperación no va a ser tan fuerte como se esperaba. ¿Se acuerdan todo ese debate a B, a U, a L, a X, Y? Que sea algo que va a ser por ahora a U, seguro, pero si uno es consciente de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, el impacto de la segunda ola, realmente el retraso o la capacidad de recuperar va a ser todavía más complejo. Porque esto afecta a comercio, afecta a inversiones, afecta a una serie de variables. Entonces, la recuperación, quizás la tasa de pérdida, la tasa de crecimiento, el punto negativo de tasa de crecimiento para el 2020 va a ser baja, se va a mejorar un poco, de menos 9 a menos 8, algo así, pero la recuperación va más compleja. Con la segunda ola va a ser más difícil. Y ahí empiezan los problemas de América Latina. Uno se observa solo tasa de crecimiento y dice, ¿saben qué? No importa, vamos a crecer. De algún modo vamos a volver a crecer. Pero el problema es que los fundamentals, y ahí va en el tema de los fundamentals, desde CEPAL tenemos una visión un poquito más distinta a los fundamentals de lo que es el mainstream. Y lo que nos enseñó esta crisis, que los fundamentals del mainstream quizás no son tan útiles para entender lo que está pasando. De los fundamentals de CEPAL, lo que vemos en modo evidente es que si vamos en profundidad a alguna variable, nos damos cuenta que lo que tenemos refleja el impacto de un shock, pero también es una condición histórica de un proceso. En el gráfico que tiene al lado, ustedes ven la tasa de crecimiento y ven la desviación estándar. Y me imagino que todos lo saben, no es un problema. Y se dan cuenta que la tasa de crecimiento tiene una desviación estándar que está creciendo casi en modo, no digo exponencial, pero brutal. Quiere decir que las tasas de crecimiento que tenemos no son estables, no se mantienen por largo plazo. Evidentemente dependen de condiciones estructurales que están al interno del país, pero también depende de condiciones estructurales que están afuera del país. Entonces, en algún modo uno se da cuenta que si crezco poco y se ven que nos movemos a pocas tasas de crecimiento y mucha inestabilidad. Este es un primer problema de la región y es un problema serio. Y aquí viene otro tema que es importante. Si es verdad que en la tasa de crecimiento, de modo con tasa de crecimiento, ante la crisis y después de la crisis con más fuerza, a tener menor tasa de crecimiento y mayor variabilidad, la composición de ese crecimiento tiene un tema muy serio. La productividad de la región no crece y ustedes se dan cuenta que no existe proceso de catching up y proceso de desarrollo que no haya tenido en la historia un aumento continuo, casi a 45 grados de aumento de productividad de empleo. Y cuando uno observa la región y la observa en su complejo, se observa que América Latina tiene una composición del mercado del trabajo muy elevada y poco de productividad, mientras casi todos los países y China tienen fuerte, ustedes ven, productividad del trabajo. Cuando uno lee la productividad, y acá viene la primera pregunta que le hago, uno ve la productividad, se da cuenta que está bien que la región haya tenido empleo, pero hoy cuando nos golpeó la crisis igual teníamos alto empleo informal, una situación compleja, pero con empleo solo, sin productividad, no funciona. ¿Y qué hace que el empleo funcione con la productividad? Eso depende un poco de tu estructura productiva, de cómo son tus empresas, de cómo es el layout de una planta, qué tecnología utilizás, cómo te movés, cómo producís. Empleo con productividad aumentan cuando al empleo le sumo progreso tecnológico, cuando al empleo le sumo skills y le sumo la otra variable. Entonces ahí sí aumenta. Entonces esta crisis nos golpea encontrando una decomposición de lo que es la tasa de la contribución de la productividad baja, una contribución al empleo elevada, pero una condición estructural que la productividad sigue siendo baja. Ahora, el tema de la productividad en América Latina es serio. Lo pueden enfrentar en dos maneras. Lo pueden enfrentar diciendo, como hace la escuela mainstream, dice, ¿saben qué? Usted deja, como decían hace tiempo, ahora están cambiando un poco todo. No sé si para bien o mal, pero están cambiando. Usted sabe, deje operar el mercado, no haga política industrial, no haga política tecnológica. Usted va a ver claramente que el mercado va a elegir aumento de productividad. La región se comportó en un híbrido de eso, mucho más hacia un mercado funcionando, pero mercado también hay que guiarlo. Si ustedes ven el caso de China y el componente de productividad de China, obviamente fue una economía de mercado muy dirigista. India, una economía que trajo cambio tecnológico. Japón, ni hablemos, una economía de mercado, pero con fuerte política industrial y tecnológica. Uno se haría la primera pregunta. Lo que vemos en la región
es claramente también una cosa que tiene que ver con su historia, de cómo funcionó su sistema productivo, de cómo se especializó, de cómo construyó sus empresas, de cómo tuvo la composición de productividad, cómo incorporó el cambio técnico. Hay un problema serio que va desde qué sectores trabajar, hacia cómo incorporar el cambio técnico, hacia cómo incorporar también cualquier proceso que tenga que ver con los skills y con la capacidad. Le doy solo un ejemplo. Una economía la nuestra, cuando nos golpeó esta crisis, nos golpeó el sector informal. El sector informal en la región arriba un 50%. El sector informal no es que sea informal porque el señor no quiere pagar. El sector informal es porque lo que tiene, que trabaja todos los días, que necesita ese mínimo ingreso para poder vivir, y nos golpea el sector informal. Tener un sector informal alto quiere decir tener productividad baja, porque el sector informal es de productividad baja. Entonces se dan cuenta que la estructura que tenemos es importante. Y aquí en la estructura, cuando uno observa ese tema, disculpen que me pare mucho, hay una historia de las políticas públicas, hay una historia de las empresas, hay una historia de la relación mercado-estado, hay una relación de la incorporación y los cuadros dirigentes de las empresas también. Esta es una economía que pocas veces hemos visto procesos de cambio tecnológico acompañados por política del Estado y también empresas que muchas han jugado un papel fundamental en la incorporación del cambio tecnológico, pero muchas han jugado un papel, digamos, de casi de rapina en un sentido regional. Entonces, el tema regional, cuando uno observa esto, es uno de los más grandes problemas estructurales de la región. ¿Y por qué es importante poner esto? Porque la CEPAL dice que más allá de todas las políticas que hemos propuesto, un salario de emergencia, sostener al sector informal, construir una canasta de los bienes digitales, si no enfrenta el problema productivo desde su micro, desde su construcción de las empresas, la dirigencia, los skills, la incorporación del cambio técnico, el acceso al mercado, bueno, difícilmente vamos a hacer la recuperación que sea algo sostenible. Por eso quiero mostrarle eso y la condición estructural. Entonces, esta constitución, esta estructura se ve en modo evidente en toda la situación. Ahora, ¿cómo nos golpea esta crisis? Y acá viene la mala noticia. Porque esta crisis nos golpea y nos damos cuenta que en el 2020 vamos a tener un ingreso per cápita del 2010, volvemos para atrás. Y si estamos asumiendo que vamos a crecer muy lentamente, si estamos asumiendo que el proceso quizás no incorpore cambio técnico, y si estamos asumiendo que la informalidad no va a estar absorbido, se dan cuenta que tener un per cápita que va hacia el 2020 va a producir temas de desigualdad, de pobreza, de mayor incremento del sector informal, que es un sector complejo, porque quien trabaja en el sector informal no tiene welfare. Uno de los grandes problemas de la política económica de los países de América Latina, cuando golpeó la crisis, es cómo llegar a los informales. A los sectores formales más o menos se llegaba, trámite en las empresas, también la seguridad. A los sectores informales, ¿cómo llegás? Decís sí, lo digital. Lo digital es para los barrios altos, para ciertas empresas, pero ¿cómo llegás a eso? Entonces se dan cuenta que si esto me golpea, me produce una situación que ya venía mal y me la agrava. Entonces, eso es lo que nos interesa. La pobreza van a ser 231 millones de personas, extrema 96 millones, una mayor las exportaciones, un desempleo alto que no me golpea. Entonces, la situación estructural de la región se hace compleja. Entonces, el problema es cómo genero a partir de eso una situación que me permita mejorar productividad, incorporar y desarrollar tecnologías y nuevas empresas que funcionen conjuntamente con una política social que permita enfrentar un tema de este tipo. Entonces, parto de un golpe muy grande, una situación débil de crecimiento, muy inestable, una composición de poca productividad, empleo pero de baja productividad, y un golpe de esta crisis que me lleva 10 años atrás. Y los sectores nos golpearon mucho, los sectores muy golpeados, sectores que golpearon, por ejemplo, lo saben muy bien ustedes, turismo. Uno dice, sí, todos dicen, todos escribimos, y el turismo es un drama. Algunos de ustedes capaz que están en el sector del turismo, pero ¿ustedes piensan que el sector turismo se va a recuperar como se recuperaba antes? No. ¿Piensan que hoteles y restaurantes se va a recuperar como recuperaban antes? No. Mucha de esa gente ya era en el sector informal, va a ser parte cuando la despidan del sector informal. El comercio lo mismo, la reparación de bienes, el transporte, la moda, vehículos, ya fuerte, significativo, incluso en algunos sectores. Hay bienes que están yendo bien, como cobre, aluminio, plata, eso están yendo bien, pero hay otros sectores que están golpeando. Y hay sectores moderados que tienen mucho que ver con el sector tecnológico, que también van a ser golpeados. O sea, el impacto va a ser en toda la economía. Pero en la región va a golpear en parte sectores high-tech y medio-tech, que no son ya muchos, y va a golpear muy fuerte sectores que tienen que ver con alto empleo y baja productividad. Se dan cuenta que un contexto de este tipo es complejo.
Moderado, obviamente, medicamentos. Y sobre ese sector después les quiero comentar algo. Medicamentos, ahora todos se dan cuenta que quieren tener ese sector. Pero ¿se acuerdan cuando todos los economistas, incluso en Georgetown, decían, y muchos eran amigos, me decían, usted no haga nada, no se mueva, que no va a hacer todo el coso? Hoy se dieron cuenta que todo tiene que tener un sector mínimo de salud que funcione, que están funcionando incluso en los países que tienen un welfare que va, tiene algunos países lo golpea, que tener algunos sectores tiene una prioridad importante. Entonces, el modelo de esto cambia, y ese modelo hay que leerlo a la luz de lo que está pasando. Y los sectores van a ser muy altos. El fuerte va a estar muy golpeado, el empleo en PBI y va a seguir golpeado. ¿Qué pasa atrás de esto? A ver, una cosa es leer esto, pero yo le preguntaría a gran parte de ustedes que están en empresa, en el Estado, ¿ustedes se piensan que golpea esto y que después la empresa se reactiva en el mismo modo que estaba al tiempo cero cuando llegó el golpe? No. La empresa cambia, y lo están haciendo ya ustedes, muchos de los que son dirigentes cambian layout de la empresa, localización de la empresa, mucha gente va a hacer teleworking, otros no. O sea, cambia completamente el modelo de empresa de operar, y esto hace sí que lo que vamos a encontrar después es muy distinto. Muy probablemente las empresas van a aumentar productividad, van a despedir y vamos a tener un núcleo de productividad mucho más bajo, que la productividad agregada del país. Teniendo un sector informal alto, hace que la productividad agregada baja, por más que algún sector sea un winner. ¿Entienden el problema estructural que tenemos? Que vamos a crear una estructura muy dual, muy heterogénea, muy compleja desde ese punto de vista. Y también nos golpea el sector de las altas tecnologías. Ese es el tema que estamos preocupados. Ya teníamos poco meses y nos golpea. Entonces, el tema se hace extremadamente complejo. Porque la micro de todo esto, y dirigir una micro de todo esto, es cualquiera de que está en una empresa se da cuenta que el golpe tiene, evidente que tengo que hacer más teletrabajo, chocolate para la noticia. Hago teletrabajo desde el punto de vista y reorganizo. Perfecto. En algunas cosas puedo hacer teletrabajo, en otras no. Teletrabajo lo van a hacer más o menos las empresas medium tech y high tech. Cuando esa empresa reestructura ese medio de trabajo, abandona los locales que tenía. Por ejemplo, en las grandes ciudades, vean Nueva York, vean Milán, las empresas se van de la ciudad, los locales quedan abiertos, el personal de servicio no viene a limpiar ni limpiar, entonces golpeo el sector informal, concentro la productividad y hago el informal alto. El problema estructural de América Latina se hace más grave. ¿Entienden el punto cuál es? Entonces vamos a salir de esto con una condición estructural. No porque el dirigente de una empresa no hace la pega que tiene que hacer, la hace. Pero la consecuencia en el agregado de todo eso es lo que tiene que ver la política pública. Salir de esto no puede ser repensar al modelo en los mismos términos. Eso sería un error muy grande y gigantesco. La reactivación importará grandes cambios en las empresas. Esto a mí me gustaría, porque no es atención, me concentro al grande cambio de las empresas. No porque lo tienen que entender un dirigente de una empresa, que no sé cuánto tengan el tiempo de conectarse aquí, espero que haya algunos, porque ellos ya lo tienen claro que va a ser así. Pero para que el dirigente público también se dé cuenta que esto viene, porque se hace la política con la misma estructura, layout de planta, estructura de empresa, misma distribución, mismos procesos, se dan cuenta que el modelo no sabe. Entonces, repensar a cómo dirigir un proceso de ese tipo es extremadamente importante. Solo la seguridad, la reorganización de la producción va a ser brutal. Los modelos de negocio van a cambiar profundamente. Entonces, ¿cuál es el temor nuestro? Que algunas empresas van a estar golpeadas, otras van a salir con mayor productividad, pero la masa crítica al empleo va a estar en sectores de baja productividad. La productividad agregada del país va a ser poca, voy a crecer con poca productividad, y esto va a impactar y va a ser más grave las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad. Ese es el modelo que nos esperamos. Lo que diría un economista, estamos en una situación de lock-in hacia una situación de fuerte heterogeneidad productiva. Todo esto va a cambiar, y va a cambiar y va a impactar incluso el modo de construir una ciudad, el modo de construir un local, el modo de construir muchísimas las variables que están. ¿Y cómo tiene que entender el dirigente público? ¿Y cómo tiene que entender la empresa esto y los cuadros intermedios a nivel municipal? Eso es muy importante, porque las empresas evidentemente van a tener un grande aumento, han tenido de costos variables y van a tener que implicar un fuerte proceso de eficiencia en energía colectiva. Muchas empresas se dieron cuenta, y lo saben ustedes, con el teletrabajo pueden reducir los alquileres, pueden reducir los servicios de limpieza, pueden reducir quizás una persona en dos. O sea, pueden cambiar completamente eso. O sea, lo que van a jugar es esa reducción de costo variable. Los costos fijos van a aumentar y ahí
probablemente políticas energéticas y otros van a ayudar a que tenga un impacto, pero es muy probable, y aumento de la automatización, que esto haga, y lo vuelvo a repetir, un aumento de productividad, pero en islas, en sectores aislados, mientras que la estructura es diferente. Entonces el modelo productivo que requiere el empleo, la inversión y todo eso, es un modelo que no se hace sustentable desde el punto de vista social, pobreza, distribución. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos preocupa. Y que hay que entender que cualquier reactivación de esto requiere, en primer lugar, repensar a un modelo que tenga fuertemente una intervención pública-privada y un fuerte acuerdo sobre esto. Si no, el modelo va a generar tensiones políticas, sociales, un modelo de ese tipo. Y evidentemente hay que pensar a lo sustentable inclusivo, porque el tema de sustentabilidad va a estar puesto en la arena y va a seguir estando puesto en la arena. Van a reorganizarse completamente las cadenas productivas. Las cadenas productivas ya, por ejemplo, afectan menos a México que a otro país por el tema de China, por el tema de las cadenas, Centroamérica, acá los afectan de otro modo, globalmente se van a afectar. Muchos países están haciendo lo que a todos ahora les gusta citar, reshoring, nearshoring, todo este tipo de variables, queda muy bonito decirlo, lo digo yo también, si a ustedes les gusta lo que digo, pero eso está cambiando. Pero a nivel regional, lo que pasa es que para construir políticas de ese tipo hay que construir políticas públicas relacionadas con la empresa que funcionen. Los proveedores van a hacer y va a haber completa reorganización de los procesos productivos. Pero ¿dónde van a estar los winners? Bueno, van a estar los winners en esto, la capacidad de traerlo, en aquellas economías que tengan una capacidad de traer, una capacidad de funcionar, una capacidad de hacerlo relativamente mucho más fuerte. Los proveedores van a ser, o sea, el just in time cambió completamente. Esto va a ser just in lo que podamos, porque todos quieren imponerle una palabra a los economistas, pero esto por ahora es just in lo que podamos en América Latina. Quiere decir just in que no perdamos la cuota de mercado, que no perdamos esto, que funcionemos. Entonces, en el just in que podamos, también la política pública tiene que ver la salida de ese modelo, si no eso va a ser extremadamente complejo. Entonces, esto requiere políticas públicas. No repensar a esto, no tener políticas públicas, repensar que la salida va a ser en el mismo modo, ese sería uno de los más grandes temas. Y cualquier dirigente tiene que ya pensar en eso. Pero atención, uno lo piensa, y evidentemente en esto uno lee la literatura económica, uno lo piensa desde su punto de vista de su empresa, de su interés. Pero el que hace la política pública tiene que darse cuenta que este proceso va a construir mayor heterogeneidad, es un proceso que hay que en algún modo dirigirlo, construirlo y hacer en modo que esto no golpee. Va a haber mayor regionalización productiva, o sea, los grandes bloques entre Europa, Asia y América Norte y América Latina va a ser un tema. No sé si Made in America o lo que sea va a ser una oportunidad y no sabemos hasta qué punto eso va a ser así, pero hay todo un debate sobre ese tema. Todos los acuerdos tienen que ver y hay que reverlos a la luz de un proceso de ese tipo, cómo razonarlo. Y claramente hay que repensar muchísimo el rol de la Organización Mundial del Comercio y el comercio. Porque el comercio es otro de los temas que hay que darse cuenta, por más que los economistas, ¿se acuerdan cuando todos los economistas, no sé, muchos de ustedes habrán estudiado economía, pero espero que en los cursos que han hecho, muchos economistas decían, bueno, pero usted tiene que abrir y comerciar y comerciar y comerciar. En la literatura del comercio, todos los economistas saben que el comercio no es neutral. Eso queda claro. Lo que pasa es que en los últimos modelos se ideologizó tanto esto, incluso a Bruxelles, incluso que este era un proceso que era un welfare generalizado para todo, que se le explotó el modelo por las clases medias, por el golpe y por este tipo de cosas. Eso es una realidad. Si uno no reconoce eso y el debate en el debate en Estados Unidos, muchos se están dando cuenta que eso fue así. La clase media lo están manifestando, la pérdida de welfare, de salario, este tipo. Entonces, el comercio hay que repensarlo, hay que repensar la OMC, hay que repensar que a condiciones de paridad tecnológica, si el welfare no es igual, hay un modelo de desventaja comercial y mayores en condiciones de rendimiento creciente, los primeros números. Entonces, estos temas hay que repensarlo, hay que verlo en parte de política pública y son una componente realmente. Y el otro tema que pasa a ser crucial en esto es el territorio. ¿Se acuerdan también cuando todos los economistas decían el territorio no cuenta? Sí, produzca en China, produzca allá, produzca. Hoy se dieron cuenta, tú dices, no, pero hay que volver al territorio. El chocolate. Todos los economistas de un tiempo lo decían. Es que cuando leen los últimos 5 papers, yo los invitaría a todos a volver a leer los clásicos sobre esto.
El territorio cuenta, las capacidades no están en el aire, son territoriales. Y hoy se vuelve a debatir política territorial, incluso en Estados Unidos, en Europa ni hablemos, en China ni hablemos. Entonces, vuelven algunas políticas que la ideología de los economistas transformaron como frases y cosas que tenían que ser. Y no es así. Vuelve el concepto que el comercio no es necesariamente neutral, vuelve el concepto que el territorio cuenta, vuelve el concepto que el mercado tiene que trabajar con políticas públicas, vuelve el concepto de que el micro de la reorganización de la política y las cadenas es importante y cuente. Y viene el concepto que esto hay que dirigirlo en algún modo, no digo con una planificación rígida, hay que pensarlo como modelo de ese tipo. Entonces, esta sociedad cambia completamente y la preocupación nuestra como CEPAL, y espero por eso puedo hablar con un público como ustedes, es si uno piensa que todo esto sale con los viejos modelos, no. Desde la micro de la tecnología de información, esto no va a funcionar. Hay una necesidad de una transformación productiva a nivel regional. Brutal. Hay que construir la mayor densidad de las cadenas productivas, hay que hacer la política ambiental seria y hay que trabajar. Pero acá hay un tema también hay un tema. A mí me gustaría, por eso me decía Ricardo, hacer la política del progreso. Perfecto. Estamos todas las clases altas, media de América Latina que queremos, nos comparamos, nos gusta viajar en Europa, entonces decimos, qué lindo, vamos a ser ambientalistas nosotros también. A mí me parece bien, mis hijos me lo piden, seremos ambientalistas, todo perfecto. Pero después cuando va a ver la historia de la región y va a ver el debate, se da cuenta que la región contribuyó por un 8% a la carbonización de la economía, mientras la historia, los demás bloques han contribuido por los problemas que tenemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿América Latina tiene que pagar por sus 8% igual que los demás y no tiene que tener acceso a las tecnologías que el norte construyó, pudiendo hacer una polución generalizada y nosotros no vamos a acceder a eso? Y la tecnología con esa polución, o sea, tenemos que decir, nos golpearon, nos dieron la cabeza a 2 meses, cornuto pastorato, como dirían en italiano. ¿Entiendes? Entonces, el tema ese es un debate realmente profundo, porque si uno no lo lee desde ese punto de vista, la negociación desde ese punto de vista sería un tema. Por eso, por ejemplo, la CEPAL dice, perfecto, para nosotros es un tema, nuestro territorio, nuestra biodiversidad, cómo esto golpea el Caribe, como es un tema importante, pero también hay que entender que la contribución negativa a la región esta es la menor del mundo. Y hay una histórica de los demás bloques que hay que negociarlo en algún organismo multilateral. Si no, esto no podemos pagar por lo demás y ahora por lo que están los demás. Entonces, hay temas que se dan cuenta, están entrando en un debate y probablemente están entrando en un debate que es muy importante verlos y manejarlos en un cierto modo. No sé si me entienden el punto. Si uno esto lo lee con esquemas, con modelos, no va a encontrar. Entonces, uno tiene que pensarlo, tiene que razonarlo. Nuevo modelo, tema de sustentabilidad, ¿cómo afrontamos la sustentabilidad? ¿Qué tipo de sustentabilidad dada la condicionalidad histórica, lo que pasó históricamente? Es un tema importante. Y la CEPAL, por ejemplo, nosotros hemos realizado una reunión de lo que se llama nuestro periodo de sesiones con todos los ministros. Eso se realizó en Costa Rica, fue el mes pasado. Vinieron 27 cancilleres, se presentó un documento sobre el rol de una política sustentable, un modelo interesante, si lo quieren ver. El documento fue discutido por el presidente de Costa Rica, estuvo Mariana Mazzucato, en la reunión estuvo el director del OECD, estuvo la directora del fondo. Y en este modelo nosotros, de esto que les estoy contando, yo se lo dijimos, pero también decimos, pero ¿saben qué? Tenemos que dar un kick-off de algunos sectores, no son todos los sectores. Obviamente no es necesario, pero nosotros hicimos un estudio de qué sectores, para que el documento es un documento de acción, y cómo trabajar esos sectores para que lo que le estamos diciendo o lo que le estamos proponiendo sea una realidad, que no podemos pensar a esto exclusivamente como un tema al azar. Nos parece importantísimo cambiar la matriz de energía renovable, con acuerdos con Europa, con Estados Unidos para acceso a propiedad intelectual. Eso es importante. Pasar a energía natural, renovable, y lo están haciendo muchos países, pero esto bajaría muchísimo los costos de las empresas, sería importantísimo. Hay la posibilidad de construir una base de integración regional muy potente, y eso permitiría reducir costos en modo brutal. Todo el tema de la movilidad sostenible y los espacios urbanos. Ustedes saben que la región tiene espacios urbanos, las grandes ciudades nuestras son megalópolis, son inmanejables. Entonces, muchas veces la política industrial tecnológica de construcción para pymes, de trabajo, tiene que ser las ciudades. ¿Y cómo la repensamos una ciudad renovable a la luz del golpe del COVID y cómo está pasando? Una ciudad es nuestra.
están construidos de modo tal que golpea 2 veces ya los sectores marginados, los sectores invisibles, los sectores informales, por el tiempo de transporte. Y si sos mujer, peor todavía, te golpea 3 veces más. Entonces, el transporte. Entonces, ¿cómo repensamos a construir las ciudades? Pero no podemos tampoco repensar, bueno, tenemos a General Electric y ya está. Algunos de ustedes se la dijeron, bueno, pero no funciona así. Pero yo trabajo con General Electric y los nuestros que hacen todo informales. No, tenemos que construir una política para las pymes, una política de acceso, una política. Entonces, reconstruir los espacios urbanos, la política, la energía renovable es extremadamente fundamental. Lo digital ni hablar. Lo digital ni hablar. Lo digital es un tema fundamental. Ustedes saben que gran parte de los jóvenes de América Latina 34, 35, no acceden a la teleeducación, no pueden, y la acceden de un celular y mal conectado, porque no le da el ancho de banda, porque en casa el que se conecta es el papá, la mamá no puede porque está marginal, porque las mujeres no la dejan ni conectar. Entonces, ¿se dan cuenta que ahí en lo digital tiene que ser? La CEPAL propuso un básquet, una canasta para el acceso para todos, pero también se necesitan políticas de acceso. Hoy las políticas sociales requieren de asociar un estado de welfare digital, porque lo digital hace parte de cómo llegar a toda la población y cómo construir con toda la población ese tipo de políticas. Entonces es un modelo que en algún modo requiere una fuerte intervención. Pero en la política digital hay que también ser honesto. Así como se está debatiendo en Estados Unidos el tema de la regulación, en la región también, porque si yo tengo el 80% de mis pymes y de mi empleo lo tengo en las pymes, y las plataformas digitales solo permiten a los grandes shopping y supermercados, Walmart, y las pymes no aparecen, bueno, las pymes, chao, olvídate Catalina, ¿cómo le voy a dar trabajo si no aparecen en las plataformas? Entonces, todo el tema de regulación, de política, requiere algo de ese tipo. Entonces, se dan cuenta que todos estos temas son importantes, pero requieren política y acción. La industria manufacturera de la salud, ese es un tema crucial. Gran parte de la región perdió su capacidad sobre eso. Y la perdió por un tema ideológico, la perdió porque no hizo política industrial. Se dan cuenta cuánto importante es. Son pocos los países que tienen el mismo capability. Y son sectores claves. Y para eso quizás no todos los países, algunos la pueden construir con mayor integración regional, pero repensar a ciertos sectores hay que pensarlo. Pero la industria de la salud requiere también un sistema de salud heterogéneo. Nuestro somos mucho más heterogéneos, con acceso para ciertos grupos. ¿No? Entonces, eso requiere bioeconomía basada en los sistemas ecológicos naturales fundamental, la economía circular. Seguimos pensando en todo el sector de turismo sostenible, que uno dice, perdimos turismo, lo hagamos igual que antes, pero no sé si va a poder construir un turismo igual que antes. Entonces, esos son sectores que requieren una intervención inmediata, que requieren una alianza público-privada, que requieren una intervención del Estado y del sector privado para trabajar en conjunto, que requieren que entendamos los problemas regionales a la luz de aquella capacidad de poder comprender y entender que un modelo de este tipo requiere políticas públicas y requiere políticas de un cierto tipo y el comportamiento de la sociedad. Entonces, este modelo hay que repensarlo completamente y hay que tener una intervención sectorial. Sin quedar... Lo de sectorial ahora todos lo reconocen, que Europa tiene política sectorial, y mismo Estados Unidos lanza política. Pero ¿se acuerdan cuando había la ideología que no había que hacer política por los sectores, no había que elegirlo? Bueno, el chocolate, todos eligieron sectores menos nosotros. No les voy a contar a ustedes porque son todos graduados de Georgetown el chiste que se tiene en América Latina sobre los ministros de Hacienda que estuvieron en Estados Unidos. Quizás al final se lo voy a contar. Si después no me van a querer nunca más. Pero estos sectores... No, cuéntelo ahora. Vos se decían que la mejor política industrial del mundo, América Latina no la hacía porque debatía, muchas veces le hizo mal también, y la debatía. Decían, pero la mejor política de Estados Unidos para tener política industrial son 3. La primera es hacer una política industrial y no llamarla, que es una política de pyme brutal, todos los estados. Segunda, tener una política de ciencia, tecnología y defensa que tiene una recaída industrial brutal. Y la tercera es formar a todos los ministros de Hacienda de América Latina, porque iban a Estados Unidos, estudiaban el libro de macro, veían el capítulo de welfare, del mercado, y si usted no tiene que intervenir nunca, pues si usted interviene, Entonces venían acá los ministros y no haga nada, no intervenga, mientras los demás intervenían todos. Entonces, esa fue la característica mejor de la política industrial de Estados Unidos. Un chiste que circula, lo dijo un amigo mío, profesor Wade, profesor a London School, lo decía siempre. Pero entonces se dan cuenta que hay que repensarlo. Ahora, no quiere decir que toda la política industrial la hacemos bien, que los estados nuestros son capaces de hacerla. O sea, hay que tener un cambio de este tipo y un razonamiento que sea importante. Y miren, acá tengo un ejemplo que me parece importante. Si descarbonizaría la matriz eléctrica, cuesta menos que mantenerla.
Y te muestra claramente que me cuesta menos recursos que emisión. Estos son cálculos que hace la CEPAL. Entonces, hay rendimientos crecientes, hay posibilidad de hacerlo, hay posibilidad de trabajar en política. Y esto es un acuerdo regional a nivel de América Latina. Electromovilidad también nos parece importantísimo. Hay que trabajarlo mucho a nivel regional. Y hay que trabajarlo también como trabaja en la pyme. Pero atención, acá yo siempre hago un ejemplo. Yo quiero hacer la electromovilidad en América Latina. Quiero ser una ciudad inteligente. No puedo poner a la pyme América Latina solo que pasen con el trapito a limpiar el sensor en un semáforo. Porque si no, no vamos a pagar salario bueno, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo hago para en esa construcción de esta ciudad las pymes nuestras sean parte? Con formación, con skill, con lo digital, de ese proceso de generación de pymes. Es una pregunta muy importante, y más en región que son abundantes en litio, cobre, energía solar y eólica. O sea, esto hay que repensarlo. La región tiene que salir en esto repensando. Nos gustaría que lo repensara, que tenga una misión sobre este tipo de cosas. Nosotros propusimos esta canasta básica, que es una de las propuestas más potentes que hemos tenido, que con esto resolveríamos gran parte del acceso a los sectores más marginados. Pero es un problema, miren, porque lo digital, solo el 21% pueden hacer teletrabajo en América Latina. Poquísimo. Los que no pueden hacer no acceden, y los que no lo están logrando no lo logran, y los sectores más marginados están completamente mal en eso. Entonces, esos modelos, muchachos, si no se interviene en eso, el modelo de la heterogeneidad estructura nuestra se va a perdurar en el tiempo. Entonces, eso es lo que preocupa a la CEPAL, eso es lo que preocupa razonar en política. Impulsar una industria de la salud, como bien lo dije, requiere una política de peso importante. Y requiere un peso notable. Requiere poder saber trabajar sobre muchos países de la región, tienen una capacidad, no todos, pero muchos la tienen. Entonces se requiere repensarlo, porque esto puede tener efectos muy importantes también en el comercio, en la balanza comercial, en otras variables. O sea, hay toda una serie de intervenciones para nosotros. La economía circular, ni hablemos, para las pymes es un trabajo fundamental, es un trabajo crucial. Entonces, nuestra propuesta es algo que permita acceder a aquel sector que le contaba al inicio, tener un salto de productividad, entrar a la sustentabilidad, reconociendo las condiciones estructurales y todos los elementos importantes. Y con esto voy un poquito al cierre para ver si ustedes, si quieren tener un diálogo sobre esto. Pero necesitamos una combinación de estrategias empresariales con políticas públicas. Necesitamos cambiar los mecanismos de regulación, necesitamos el desarrollo de capacidades humanas, necesitamos formar para tener una clase de empresas medias, pequeñas, con alta productividad. O sea, nos está cambiando completamente el modelo y no estamos trabajándolo brutalmente sobre esto. Así que nos parece fundamental. Las condiciones estructurales de la región son muy difíciles, vamos a salir de una situación, las variables van a empeorar. No leer esto desde el punto de vista de la dirigencia sería un problema, pero también tiene que haber una dirigencia privada que dialogue con la pública, una pública que entienda que este modelo va a cambiar completamente. Eso es muy importante. Y también, no se olviden, en una economía, la interrelación multinaciones, multilateral, vino para quedarse, hay que renovarla y mejorarla, porque hay muchos acuerdos, van a ser base fundamental en este tipo de cosas. Entonces, el modelo de razonar a esto nos hace repensar a políticas públicas, políticas de Estado y políticas de empresa. La CEPAL está absolutamente convencida que un proceso sustentable en esto es fundamental, con igualdad, con cambio, y también está absolutamente convencida que el rol de los dirigentes en esto es crucial. Y nosotros pensamos que esto sin igualdad no va a funcionar. Muchas veces la igualdad, ¿se acuerdan cuando los economistas decían, bueno, yo tengo una estructura de mercado y tengo un welfare? En el welfare de este resultado de mercado, algunos son igual, tenemos desigualdad y tal. Uno se puede morir de hambre, pero el modelo es en equilibrio y tiene welfare paretiano. Bueno, nosotros pensamos al revés, y todo dice, si uno parte de un modelo de desigualdad, es ineficiente para producir aumento de productividad, es ineficiente para crecer con igualdad, es ineficiente para la oportunidad. Entonces, la eficiencia, construir la eficiencia y la igualdad para tener un modelo que sea una estructura de mercado competitivo y funcione, son algunos enseñamientos que de la CEPAL y de la América Latina lo vemos. Cierro con esto, hacer de esta crisis una razón, un modelo para razonar, un modelo de diálogo, un modelo de las dirigencias que nos permitan ver la salida regional, sería para nosotros
para nosotros extremadamente importante y algo crucial. Cierro con un tema que siempre me gusta cerrarlo con esto, mucho no me gusta esta figura. Mire, en las ordenadas tienen la productividad del trabajo y en las abscisas tienen el gasto social. Los países con alta productividad gastan. Uno cuando está bajo y no aumenta la productividad, el gasto le provoca acoso. Diría un mainstream bien formado en Estados Unidos, una escuela de economía bien dura, bien maestría, decía, no, pero usted no gaste que después van a invertir todo. Bueno, eso no pasó y hoy no va a pasar. Entonces, ¿cómo hacer funcionar el gasto con el aumento de la productividad? Sería la política de inclusión mejor que puede tener la región. Las dos son condiciones necesarias y la igualdad es una condición de general. Evidentemente esto se hace con una estructura de mercado y con una fuerte estructura de mercado que dialogue con la política pública. Eso nos parece extremadamente importante. Poder salir de este círculo vicioso para nosotros es fundamental. Poder movernos hacia un horizonte, hacia el cuadrante de arriba, nos parece crucial. Pero para eso tenemos que resolver los problemas estructurales. Si esta crisis nos golpea, hay que repensarla como salir. Y no podemos repensarla ni con los mismos comportamientos, ni con los mismos modelos, ni con los mismos parámetros. Muchísimas gracias y la verdad un gusto poder haber estado con todos ustedes y quedo a disposición si hay alguna pregunta o algún comentario. Ricardo, Sí. Mucha pregunta, ¿cómo que si tenemos alguna pregunta? Tenemos infinitas preguntas. Señor Cimoli, ¿usted creía que esta iba a ser una presentación que yo pensé, por lo menos, que nos iba a dar un toque optimista, de luz? Me ha deprimido a mí, al resto de América Latina. No hay nada bueno que nos pueda decir. Solamente aquí ya estamos deprimidos, está todo triste. Usted viene a terminar de darnos el martillazo en la cabeza, la CEPAL. Yo pensé que era el salvavidas que nos iba a salvar de todos los problemas. Pero no, nos deprimió. Eso es lo que quería. Le voy a decir, si eso es lo que quería, lo logró. Ahora, hablando en serio, yo creo que su presentación, de verdad lo felicito, verdaderamente nos ha dado una cantidad de temas interesantes para pensar. Me gustó mucho la que utilizó en donde dice que el mercado hay que guiarlo. El mercado no viene solo. Yo terminé un libro, no lo voy a marear con el libro, pero uno de los mensajes de mi libro es que la gobernabilidad es lo que tarde o temprano de una u otra manera ayuda a que la gente y los países pues puedan salir hacia adelante, ¿no? Que la gobernabilidad tiene un rol importante y usted lo dice muy bien al decir que el mercado no hay que dejarlo solo, hay que guiarlo. Culpó a todos los economistas, sobre todo los egresados de Georgetown, lo cual se lo vamos a recordar. No. En cualquier caso. No, a ver, los quiero con cariño. En Georgetown hubo profesores también bastante moderados. Hay otros peores, yo sé. Pero siguen siendo grandes amigos. Sí. Ahora, una pregunta en serio. De verdad, honestamente, le digo, muy interesante la presento para reflexión, pero tengo una pregunta importante. América Latina, ¿cuáles son, cree usted, las condiciones, las características de América Latina que hacen que nuestra recuperación sea posiblemente más desafiante que en otros lados? O sea, cada región tiene la manera de adaptarse a este reto. El reto de la pandemia ha sido un reto verdaderamente serio, nos agarra de sorpresa, primera vez que tenemos algo a nivel mundial tan serio, pero ¿no cree usted, o sí o no, a ver qué piensa usted con respecto, cuáles son las características de América Latina que hacen que la recuperación sea más desafiante? Bueno, mira, primero voy al tema del optimismo, lo que me decía. Yo te voy a citar una persona que leo mucho, leo desde Hobbes a Hume, pero una persona que me gusta en la construcción de la hegemonía cultural, y ese se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci tiene una frase que dice, y un texto que es muy interesante en el cuaderno del cárcel, que dice, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y yo creo que eso resume la CEPAL. La CEPAL es, cuando ve, se da cuenta que la inteligencia es un pesimismo, pero el optimismo de la voluntad es lo que nos guía. Y es imposible tener uno que no entiende y lo ve eufóricamente. Entonces, la situación de la región es muy compleja y eso nos lleva a tener lo que se dice, comprender esto, pero la voluntad y tener un optimismo para entender los mecanismos de salida nos proponen otro más. Así que me parece que la frase de Gramsci resume en algún modo esto. Y no se olviden nunca que cuando Gramsci escribe un trabajo, lo cito porque uno puede pensarla que por ahí, Gramsci escribe la cultura hegemónica, los procesos de transformación,
pone a toda la empresa, todo. Él tiene un debate muy interesante sobre el sistema de Ford o el sistema de las empresas y el rol del sistema de la empresa en construir aquella hegemonía en un sistema social de un cierto tipo. Entonces, a mí me gustaría que eso se comprendiera, que muchas veces uno no lee. No quiero leer tampoco el modelo exclusivamente individualista, pero eso me parece importante. Sobre lo que nos pone este tipo de tema, yo lo que te vuelvo a repetir sobre esto y me parece importante es que mi preocupación es que los países están leyendo esto otra vez a la luz de los viejos modelos, ¿entendés? A mí eso es lo que me preocupa. A ver, ¿qué quiere decir los nuevos modelos? ¿Y qué es lo que me preocupa? Voy a salir mal de esto. Bueno, inteligentemente tengo que observar que voy a salir mal. Y el optimismo mío, ¿dónde va? El optimismo mío va es que los dirigentes, la gente, comprenda que esa transformación hay que manejarla y originarla y darle lugar. Y como esta crisis fue tan grande y tan global, aprender de lo que hacen los demás y tener nuestro posicionamiento para lo que nos pasa. ¿En qué hay que aprender? ¿En qué hay que cambiar? Y ahí viene la respuesta. En el modo de hacer política pública, el Estado tiene que reorganizarse, tiene que ser menos burocrático, más directo, más inclusivo, tiene que tener una componente territorial que se ha perdido hace mucho tiempo. La territorialidad es muy importante. Si yo te hablo de lo digital y te digo lo digital tiene poca gente, voy a Santiago de Chile. Las Condes, Vitacura tienen un internet espectacular, voy a los otros barrios no tienen. Entonces, lo territorial importa porque está la sociedad. Entonces, comprender esa territorialidad en la política pública, ser la parte de la política pública. Entender que las empresas van a cambiar productos, procesos y mecanismos de costo, lo van a cambiar completamente. Y ahí el optimismo, ¿qué quiere decir? Comprender, entusiasmarse de eso y poderlo llevar a la incorporación de política pública. Tratar de comprender también que la relación entre construir una política, por ejemplo, todos hablan del 5G, ¿ok? ¿Cómo vas a poner el 5G en una ciudad como Hamburgo, Berlín? El 5G va por barrios, porque tenés que tener tantas antenas y como ni el Estado de Alemania puede construir tantas antenas, lo hacen en una alianza público-privada. Entonces, el sector privado pasa a ser parte fundamental de la construcción de esta vertebración. Entonces, cuando el privado pasa a ser parte, el Estado tiene que no solo dar el ancho de banda, tiene que construir esa política para que el privado la ponga, proceso de regulación, costos, acceso de empresa y formación para que esto suceda. Te puedo dar otro ejemplo, la industria de salud. En lo digital, la industria de salud, y más nos mostró esta crisis, se está haciendo cada día importante. Muchas de las economías, doy el ejemplo de la región del Bene, donde estamos nosotros, muchos de los problemas los resolvió porque tenía todo el sistema de salud conectado a Internet. Usted con el médico de base lo veía por Internet, receta muchas de las cosas directamente. La digitalización de ese modelo se hace fundamental, pero cuando digitalizo en América Latina, digitalizo en las clínicas high top, top y top, y no digitalizo en lo demás. Entonces ahí tengo un problema de cómo yo el proceso de digitalización a esos sectores. Ahí se necesita empresa, política social y política productiva. Y ahí tendría que venir el entusiasmo de los que hacen la política pública. ¿Dónde viene el optimismo de esto? En que yo me tengo que entusiasmar este modelo y el empresario porque quiere ganar, el que hace política pública porque quiere beneficiar. Y nosotros para abrir ese terreno y darse cuenta que acá hay una salida. Eso es lo que me parece el tema más importante. Si no razonamos en esos términos, Ricardo, mi temor es que hagamos todo igual. Ayer te voy a contar, estamos preparando un documento sobre deuda y ya todos los países están diciendo, bueno, ya hay que ajustar, hay que ajustar, hay que ajustar. ¿Vos te parece que vamos a llegar con alta pobreza, alta innovación, ya vamos a ajustar rápido? No te estoy diciendo que están gastando todo bien, pero estoy diciendo... Claro. Bueno, tenés que gastar, pero tenés que activar el modelo, porque tampoco no vas a poder aguantarlo por mucho tiempo si productivamente no va. El sistema de empresas se hace núcleo fundamental de este proceso. ¿Ok? Entonces, ¿dónde para mí, más allá de tener pesimismo de la inteligencia de la CEPAL, que es muy gramsciana, la CEPAL tiene el optimismo de la voluntad? ¿Ok? Y ese optimismo de la voluntad hay que leerlo, en entender eso y ser parte de ese juego. A mí me gustaría ver dirigentes de las empresas que lo entiendan y que hagan ese proceso integrativo, dirigentes públicos que también lo puedan hacer. Y ese es el optimismo de la voluntad. Somos más optimistas de lo que se piensa. Nunca vamos a perder desde Previs. A mí, de ahora en adelante voy a copiar esa línea porque me parece que es muy buena. Yo soy por naturaleza optimista. Y entonces creo siempre me gusta dar pues del lado positivo de las cosas y creo que lo que usted dice de hacer el optimismo de la voluntad, deberíamos hacer esa línea contagiosa, o sea, que la gente pues se contagie
con esa iniciativa y hacerlo pues cada vez un eslogan para seguir adelante, hacer el optimismo. No, pero ¿sabes, Ricardo, lo que hay que buscar? Un eslogan que diga, está cambiando todo, tenés que ser parte de este cambio. Pero tenés que leerlo con los nuevos parámetros. Y ojo, que si hacemos este cambio, vamos a construir ciudades más desiguales, también va a ser un problema. Tenemos que hacer este cambio premiando al que trabaja y todo eso, pero también construyendo, ¿entiendes? El optimismo de eso tiene que ser la salida. Los dirigentes tienen que tener eso, se tienen que entusiasmar. Tengo una empresa que está en dificultad, bueno, ¿cómo la modernizo? ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo dialogo con el hacedor de política pública para que me genere los espacios, para que me sostenga, para que me cubra la norma? ¿Entendés mi punto, cuál es? Si no está eso, 100%. No. La pasión en eso tiene que estar. Sí. O pregunta, ¿existe algún país, porque de la CEPAL, igual que todos, pues tienen la tendencia a hablar de América Latina como un grupo y siempre eso facilita pues la conversación. Sin embargo, estamos todos muy claros que aún dentro de América Latina, pues no todos los países son iguales. Cada país tiene un comportamiento diferente. Usted muy bien lo decía con lo de la regionalización, nuevamente hay que entenderla. El territorio lo llama usted, ¿no? Ahora, pregunta, ¿hay dentro de la muestra, el muestreo de América Latina, algún país que salga adelante? O sea, tradicionalmente yo siempre he usado a Chile pues como uno de los países que de una u otra manera, viendo el posicionamiento en los rankings internacionales, Chile siempre está adelante. O sea, siempre bromeamos porque si fuera por Chile se separa el continente y se va hacia otro lado. Pero en general, ¿hay algún país o ejemplos interesantes de la región que permitan diferenciar pues, y no agrupar América Latina como todo igual lo mismo, sino, no, mira, fíjate este país, fíjate este otro país? ¿Qué observaciones tiene usted desde CEPAL que permitan usar países como ejemplo? Mira, a ver, la situación regional es muy heterogénea. Esto del COVID nos golpeó a todos. Yo, la verdad que lo que vemos nosotros vemos un golpe grande a las economías. También fueron golpeadas las economías europeas, fue golpeada la economía americana, que tiene una gran flexibilidad y una capacidad de recuperación notable. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el próximo trimestre, eso no tengo menor duda. Pero todas las regiones golpeó, quien más y quien menos. Ciertos países como México, estando cerca de Estados Unidos, y la política hacia China han tenido una situación que en inversión esto lo golpeó quizá menos. Pero la región va a estar toda golpeada. Lo que pasa es que la región estructuralmente, lo que te decía yo, viene de una condición que le cuesta despegar. Esa es mi preocupación. Y yo creo, nosotros pensamos que en eso hay que repensar una alianza público-privada y un rol del Estado y el sector privado. El sector privado es el driver de esta salida. Hay que trabajarlo. ¿Qué pasa con Chile? A ver, ¿te acuerdas cuando, porque si no, esta conversación no tiene, pero la ideología va en todos lados. Entonces, Chile puede figurar en muchos rankings, y la verdad que Chile creció, y es un país que ha reducido el Gini, ha mejorado la pobreza, pero es también un país que ahora tiene una demanda de inclusión justamente que hay que hacerla, y un proceso constitucional que está trabajando. Y eso welcome, porque es un proceso, un sendero que ciertas cosas la vamos a dar. ¿Tú te acuerdas cuando decían que el sistema jubilatorio de Chile era el mejor del mundo y lo querían aplicar hasta los europeos? Menos mal que no lo aplicó nadie, porque acá la gente se quiere suicidar con el sistema de jubilación. Ahora no saben qué hacer ahora. ¿Entendés? Cuando llegó a aplicarlo primero, pero ¿te acordás de ideología de los economistas? Aplique el modelo chileno, saque el reparto. Están todos desesperados. Se dieron cuenta que tampoco eso andaba bien. ¿Entendés lo que quiero decirte? Y acordate cuando hace 2 años Chile estaba casi muerto para los economistas y todos los americanos hablaban de Perú como el jaguar. ¿Quieres ir a Perú hoy? Quiero decirte, entonces, en situación, nunca hay que leer las cosas, porque las cosas están positivas, no son nunca, ¿entendés? Eso es lo que hace la CEPAL. Pondera. Entonces yo pienso que lo de Chile es un proceso que hay que darlo, lo de Perú esperemos que se estabilice y el proceso también sea. La región ha mostrado Colombia algunas tasas de crecimiento buenas recientemente, una cierta estabilidad. Algunos van a recuperar mejor que otros. Centroamérica, sí. Triángulo Norte está bien, pero lo del huracán va a ser brutal. No va a golpear casi brutal, y eso me da mucha tristeza y quisiera mandar la solidaridad a todos ellos, pues eso va a ser un tema, no va a golpear. Entonces, Centroamérica requiere un plan integral. La CEPAL preparó el plan integral de América
de Centroamérica, que ahora lo vamos a presentar en Naciones Unidas, los invito a todos, del lanzamiento de una política activa para Centroamérica. Pero lo que Costa Rica es una política estable, tiene la reforma del sistema jubilatorio que también para ellos es compleja, mejor que lo demás, pero el punto de vista, por ejemplo, en el estudio que hicimos nosotros del sector farma y equipos médicos, salió muy bien posicionada Costa Rica, una mejor. O sea, que ahí tuvo una política industrial y tecnológica que funcionó bien, empresarial que funcionó bien, una relación universidad-empresa que funcionó bien. Buenísimo. Por ejemplo, algunas cosas de Brasil y Argentina en el sector farma tienen una enorme potencialidad. Y México también, cierto sector de manufactura también. O sea, la región está. ¿Y Venezuela? ¿Qué me dices de Venezuela? No hablamos de Venezuela mejor, ¿sí? Bueno, pero ¿qué vamos a decir? Una situación de crecimiento compleja, difícil. Lo único que puedo decir yo que, bueno, que nos preocupa, pero al mismo tiempo en la condición que está, habría que dar la posibilidad de que lleguen los alimentos y la gente esté bien. Eso no boicotaría. Es un tema... Mira, es fascinante. Ojalá que tuviéramos 3 días tú y yo. Te voy a invitar aquí a Washington, que vengas aquí a conversamos. No, pero mira, yo tengo el día a Washington, está la oficina de la CEPAL, está Inés Bustillo, te vamos a mandar las direcciones. Entonces, cuando vengo ahí a ver a Inés, hacemos un evento. Ven a vernos, hablamos. Oye, dame un mensaje. Tienes aquí, nos están oyendo. Yo me estoy divirtiendo como un chino, pero además de todo, tienes mucha gente que nos está oyendo, ¿sabes? Entonces te digo, nos estás oyendo el futuro de América Latina. Nosotros, a través de los programas de Georgetown, nuestro objetivo fundamental es crear un sense of purpose, darle optimismo a toda esta gente, es el mensaje, es lo que ahí tratamos de hacer. Toda esta gente, como bien sabes, pues han sido egresados de diferentes programas que tenemos. Dale, ¿qué mensaje? Nos queda poquito, tristemente, pero si tuvieras que darle un mensaje a la gente, al futuro, a las nuevas generaciones, que son en los cuales yo pues pongo todo mi esperanza de que definitivamente son ellos los que van a hacer el sueño latinoamericano una realidad, ¿qué mensaje le darías tú a esta gente que nos está oyendo? Tú que te la pasas estudiando, ustedes en la CEPAL, que están estudiando todo el día la situación y la ven con una realidad mucho más cínica de lo que otra gente la pueda ver y quizás más objetiva. ¿Qué mensaje para cerrar le darías a las nuevas generaciones en cuanto a las calificaciones que deberían estar estudiando, cómo prepararse, cómo estar, crear esa idea que tú dices del contagio, del optimismo y de la pasión hacia la región? Mira, lo primero, yo voy a hacer acá, he sido profesor por muchos años, voy a decir lo que me voy a sacar un minutito el gorro de la CEPAL. A ver, lo primero es que uno ¿qué materias es difícil? Yo pienso que muchas veces hay materias que uno no le da importancia, hay dirigentes de empresas que son psicólogos y lo han hecho excelentemente bien, o filósofos, hay ingenieros que han hecho una tarea brutal, yo pienso que cada una de las tareas cada una de las funciones son importantes. Pero yo lo que propongo en este mundo nuevo es ser correcto en el diálogo, pero politically incorrect en la evaluación y en el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que politically incorrect, ¿por qué? Porque si tengo que sacar una empresa adelante y tengo un costo y tengo una tasa de ganancia, ciertas cosas, guste o no guste, las voy a tener que decir. Y las voy a tener que hacer. Y si estoy en el Estado y tengo que dirigir un presupuesto, seleccionar, también lo voy a tener que hacer. Es ser franco y sincero en eso. Me parece fundamental. Cuando se estudia una materia, se hace una materia, poder empezar con respeto a disentir, que es una de las cosas que no. Y eso crea un contexto importante. Y a todos los estudiantes les concentraría que cambien ese mundo y que vayan a una posición de ese tipo. Sobre lo que tienen que hacer cada uno de ellos es pensar que América Latina es un continente joven, es un continente que tiene una enorme oportunidad y hay que tener fe en la construcción y pasión en la construcción de nuevo un Estado y una política que permita hacerlo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si estoy en una empresa y soy dirigente, poder dialogar con el Estado. Y si estoy en el Estado, poder dialogar con las empresas. Entender que el Estado es fundamental y entender que la empresa es fundamental. Que sin los dos no lo hacemos. Que las regulaciones tienen que ser severas en la aplicación de los mensajes y relativamente que permitan la libertad del individuo de crear empresas, negociar y trabajar. Pero por tanto, también necesitamos que si una sociedad que no fuera igual o vaya a una igualdad no vamos a funcionar.
Una sociedad que genera mucha desigualdad genera gente sin capabilities, sin skill, sin formación. Necesitamos una ciudad que parta con ciertos criterios. Es como decir, hay que competir, pero hay que competir con visión de Estado, país e igualdad. No todos vamos a ser iguales, no todos, pero hay que competir con eso. Y a los estudiantes que también, ¿sabe lo que me preocupa estos días? Y con esto cierro, lo digital. Yo soy un gran lector de Schumpeter, lo he leído siempre, mis materias fundamentales fueron economía. Y Schumpeter, en Economic Development, tiene un capítulo, invito a todos los estudiantes, en los ciclos de las empresas. Y Schumpeter demuestra que las empresas, cuando tengo libertad, son grandes innovadoras. Después los productos maduran, se toman las posiciones de monopolio de mercado y las empresas hay que regularlas. Y eso pasó en Estados Unidos con el Sherman Act, el Clearon Act y todas las funciones. Hoy hay un debate sobre regulación de eso. En productos que ya el digital es casi maduro, ¿entiendes? Entonces, repensar y cuál la otra innovación va a venir, no sé dónde. Y quizás los jóvenes están pensando en eso, no sé cómo, y la inteligencia artificial y el espacio y lo que sea, y la ta. Pero igual, en esos mecanismos mantener la posibilidad de la libertad. Eso me parece importante. Y eso a mí es un tema que me preocupa en lo digital. Yo espero que los jóvenes, cuando elijan eso, mantengan ese tipo de... O sea, no te di buenos consejos, te dije que sean políticamente incorrectos, conserven la libertad, que trabajen en lo público-privado y que construyan una sociedad más igual. Pero al final no importa, porque lo voy a culpar a usted por todo lo que ellos hagan bien o mal. Señoras y señores, ha sido para nosotros, mi querido señor Cimoli, qué placer, qué gusto. Ha sido esto un gustazo. Lo he disfrutado a nivel personal infinitamente y estoy seguro que el resto de la gente lo ha disfrutado. Le estoy abriendo una invitación abierta para cuando más quiera, porque lo quiero invitar a Washington y me encantó hablar con usted. Creo que la contribución que ha hecho para nosotros es espectacular, la presentación extraordinaria y le estamos profunda y absolutamente agradecidos por haber participado en este evento. Muchísimas gracias, estamos a la orden, como lo sabe, y esperamos poder contar con usted en eventos futuros en el cercano horizonte. Le mando un fuerte abrazo. Le agradezco a usted y voy a cerrar con una frase que le he dicho a mis hijos. Tengo un hijo de 30 años que está en Australia haciendo investigación y otro. Y se recordaban ellos dos el otro día que estamos cenando, que cuando estuve en Italia, estábamos todos, y me dice, papá, vos venías toda la mañana a la habitación y nos decías, a despertarse a la escuela, la globalización avanza, el mercado no espera y la construcción social está ahí. Y se lo decía todas las mañanas. Muy que bueno, tengan buen cariño, un fuerte abrazo, un gustazo. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, señores, seguimos adelante. Qué buen comienzo.